buenas tardes un día más a los debates de interculturalidad. Hoy hablaremos de los temas de cultura y religión y el de la identidad. Tenemos con nosotras a una invitada especial, que es Chaima. Hola, buenas. Bueno, pues me presento. Yo soy Chaima, tengo 21 años, soy musulmana, nacida en Marruecos y nada, llevo toda mi vida aquí viviendo en España. Vale, bueno, por hacer un poco de referencia a la película, en la película del hijo del otro se habla mucho de la identidad y de la religión y de cuando Joseph se entera de que al no ser hijo de sus padres ya no es judío de sangre. Entonces, pues a partir de eso vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Debe ir la religión impuesta por la cultura? Nayara. Pues para mí esto no debería ser así, ¿vale? Porque la religión es algo que está muy relacionado con tus creencias, por lo que no tiene que estar ligado a una cultura o a la cultura de un determinado país o de una sociedad. Y yo además, por ejemplo, considero que para practicar una religión hay que tener fe en sus creencias y en su práctica. Entonces, si esto no está relacionado con la cultura. Vale, Celia. Sí, o sea, en mi opinión tampoco, porque para mí la religión es un conjunto de creencias y valores con las que me puedo sentir identificada o no, algo muy parecido a la cultura. Entonces pienso que yo pertenezco a una religión cuando creo en sus predicaciones, si no, no tendría ningún problema en convertirme a otra religión diferente a la que se me ha inculcado desde pequeña. Vale, Elena. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Celia. Pienso que por pertenecer a X cultura no tienes por qué pertenecer a la religión que se te impone. O sea, por ser española, no porque la mayoría sea cristiana, tengo que pertenecer al cristianismo. Chaima. Pues yo en mi caso, por ejemplo, comparto totalmente lo que ha dicho Celia y Elena. No por ser española o ser marroquí o ser tal, tienes que pertenecer a una religión. Por ejemplo, yo pertenezco al Islam, pero por decisión propia. Por ejemplo, llevo toda mi vida en España, me he criado aquí básicamente y no pertenezco al cristianismo porque no me identifico con él. ¿Y María? Bueno, yo sí que estoy de acuerdo con todas vosotras, pero quiero añadir que es verdad que a lo largo de la historia sí que la religión ha tenido un punto muy importante en todas las culturas. Y es verdad que según donde hayas nacido tienes más probabilidades de ser de una religión u otra. En el caso de España, pues si has nacido en España tienes muchas más papeletas de ser cristiano que, por ejemplo, de ser musulmán. Vale, ¿a qué religión pertenecéis cada una? Yo cristiana. Yo soy atea. Yo también soy atea. Yo también, la verdad. Vale, Y yo Chaima. soy musulmana. Vale. Entonces diríais que sois cristianas porque sois españolas y en cierta manera es un concepto asociado al otro, aunque luego veamos otra cosa. ¿O creéis que si hubieseis nacido, por ejemplo, en Arabia Saudí, también seríais cristianas? Bueno, es un poco en la línea de lo que ha contado Chaima antes, pero ¿el resto qué piensa? Celia. Yo sinceramente creo que soy cristiana porque es la religión culturalmente asociada a España. Y como tú bien has dicho con el ejemplo de Arabia Saudí, yo creo que si yo hubiese nacido en ese país, yo sería musulmana. Pero eso no quita que ahora mismo yo no me sienta identificada con el cristianismo. Vale. María. Sí, es básicamente lo que he dicho yo antes, que si has nacido en determinado país tiene más papeletas, es eso. Vale, Chaima. Yo en mi caso, sí, lo que ha dicho María, si has nacido en determinado país tienes papeletas de ser de dicha religión, pero en mi caso, por ejemplo, yo sí que he tenido la oportunidad de estar aquí en España, he estudiado todas las religiones y en base a eso he decidido lo que quiero ser. Claro. Vale, qué interesante, sí. Y entonces, teniendo en cuenta que vuestra identidad está formada en base a la religión, ¿cambiaréis la religión si descubrierais que vuestra familia biológica tiene una fe diferente a la vuestra? Elena. No, yo pienso que la fe no va ligada a la familia.
O sea, sí que si tu familia es cristiana puedes tener como más apego al cristianismo o lo que sea, pero si, o sea, tu fe va por dentro, no va ligado a la familia. Celia. Yo rotundamente no, porque para mí la religión es parte de mí y entonces me gustaría que respetasen mis creencias, al igual que yo también respetaría las creencias de mis padres biológicos. Vale, Chaima. En mi caso, no cambiaría de religión porque a mí el Islam es lo que me define como persona y además yo lo he elegido por decisión propia. O sea, yo he querido ser musulmana no porque mis padres sean musulmanes, sino porque yo he querido. Vale, Nayara. Pues yo evidentemente no. De hecho, yo lo digo como atea. Para mí sería muy difícil, si me entero, por ejemplo, de que mis padres biológicos son cristianos, practicar una religión cuando no tengo fe y no tengo esas creencias. Entonces yo no lo haría. Vale, María. Sí, yo solo puedo apoyar lo que ha dicho Nayara, o sea, estoy completamente de acuerdo con ella. Estoy en el mismo caso. ¿Creéis que una persona no cristiana debe tener su lugar dentro de la cultura española o creéis que cristianismo y España deben ser conceptos inseparables? Nayara. Pues para mí está claro que históricamente España siempre ha estado muy ligada a la religión cristiana. Pero esto ha ido evolucionando y yo creo que cada vez es más habitual que haya personas de distinta religión o ateas y que esto sea perfectamente normal. Además, y de hecho existen muchas mezquitas o sinagogas en España para que gente de otras religiones también pueda practicarla. Celia. Estoy, o sea, totalmente de acuerdo con Nayara, porque, o sea, puede ser que socialmente haya estado vinculado, pero para nada significa que una persona no practicante del cristianismo no pueda estar viviendo en España, porque de hecho muchos españoles que están bautizados por la Iglesia al final se han acabado convirtiendo en otra religión porque no se han sentido identificados con el cristianismo y no por ello dejan de ser españoles. O sea que para nada, claro que tienen su lugar siempre. Vale. Por ejemplo, tienen que comer una determinada carne, entonces si no se sintiesen parte de una religión, no harían estas prácticas. Exactamente. Celia. Para mí, yo creo que también, porque al final yo he crecido dentro de unos ideales y unos patrones que me impone mi religión, y entonces yo creo que el cristianismo también me ha hecho ser quien yo soy actualmente. María. Sí, yo pienso que al final es una forma de vida como cualquier otra. Una religión o yo qué sé, ser vegano o vegetariano, al final es algo que es de tus principios y lo haces porque tú quieres, entonces es algo que te define, es algo que va contigo en tu vida, entonces sí. Vale, bueno, ya hemos acabado con las preguntas del debate y ahora les vamos a hacer a Chaima, por ser la invitada especial, unas preguntas para saber más en profundidad sobre esto. Bien, pues empiezo yo. ¿Qué significa para ti y para toda la comunidad en general ser musulmana? Para mí, para la mayoría de los musulmanes, el Islam es una forma de vida. Es un camino que da sentido a mi vida y a la del resto, cuyo destino final es la otra vida. O sea, es después de esta vida que hay detrás. En este mundo, o sea, tenemos la oportunidad de hacer actos o tal que nos lleva a nuestro destino final, que es el infierno o el cielo. Muchas gracias. Igual. Vale, queríamos saber también qué prejuicios suelen tener otras personas sobre tu religión. Los prejuicios que se tienen sobre la religión del Islam es básicamente porque la relacionan también con la cultura, mucho. Entonces, los típicos prejuicios de terrorismo, de opresión, de la poligamia, el típico comentario de que te cambian por camellos, que llevas el hijab por obligación, no porque quieres, que estoy oprimida y varias cosas más. Ya, qué triste, macho. ¿Qué sabes sobre los judíos y un poco sobre el conflicto entre Palestina e Israel? A ver, sobre los judíos, varias cosas. En plan, sé que son monoteístas, que tienen a un rabino, que van a las sinagogas los domingos, que
que es una de las religiones, es la primera religión, de hecho, que apareció monoteísta en el mundo. Además, yo sé, se guían por el Torá, varias cosas. Sobre el conflicto israelí-palestino, pues hoy en día pues los palestinos siguen sufriendo esto, por desgracia. Yo creo que los palestinos siguen sufriendo esto. Por desgracia, no todo el mundo está enterado de esta causa, porque de hecho, hablando con una persona hace mucho tiempo, confundió Palestina con Pakistán. Entonces, como que no saben diferenciar países donde hay guerras, donde no, y qué es lo que pasa realmente. ¿Por qué? Porque está influenciado por lo que son los medios de comunicación, porque realmente ellos dan a ver y enseñan lo que quieren que veas, no lo que hay detrás también. Y poco más. Sí, mismamente yo, como ejemplo, yo antes de ver esta película yo no tenía ni idea de todo eso. O sea, cero, yo no sabía nada. Cuando lo dije, ¿esto existe? ¿Realmente existe? Pues toma. Tal cual. Muy fuerte, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe nada realmente. O sea, solo lo típico conflicto israelí-palestino, pero realmente no sabe lo que hay detrás. Bueno, dejando esto un poco de lado, también otra pregunta importante que también va muy ligada a los prejuicios que se tiene sobre esta religión es ¿qué es para ti llevar el hijab? Para mí llevar el hijab lo es todo. Yo recién me lo acabo de poner, no mucho, o sea, de hecho el año pasado me lo empecé a poner, pero por decisión propia, no porque nadie me haya obligado ni porque me lo hayan impuesto ahí. Entonces, para mí, llevar el hijab es una forma de vida que yo quiero, y que igual que otra persona quiere llevar el pelo rojo, pues lo hace por gusto y porque ya quiero, y yo lo respeto perfectamente, y me gustaría que también me respetasen por llevar un hijab. No soy distinta por llevarlo o no llevarlo. También, ¿en qué momento tú decides llevar el hijab? Porque, o sea, ¿qué es lo que te llevó a hacerlo? A mí lo que me lleva a hacerlo es leyendo el Corán, básicamente. En el Corán dice que después de la primera menstruación de la mujer, pues debería llevar el hijab, pero eso lo haces por decisión propia. Es como, no sé, te da como un sentimiento que dices tú, ya es hora de ponérmelo, ya quiero dar el paso porque quiero seguir mi religión, y si mi religión me dice esto, pues a mí me gustaría seguirlo, y ya. ¿Y te has sentido alguna vez de esto que vas por la calle y ya te sientes muy observada, o te han dicho algún comentario así despectivo o lo que sea? Sí, varias veces he tenido peleas, básicamente, ya sea en autobuses, en la calle, todo, por llevar el hijab. Sí que, de hecho, una vez me llamaron terrorista. Un compañero de clase también me tiró una vez en una excursión una mochila haciendo ver como que una bomba. Hombres mayores en la calle me han dicho que soy una promida, que luego me cambiarían por 4 camellos. Sí, que he tenido varias. Me está poniendo el vello de punta nada más que de escucharte, de verdad. No, pobrecita. He tenido varios conflictos sobre esto, lo de típico vuelve a tu país. Realmente no sé a qué país pertenezco, entonces... Qué triste. Yo quería hacerte una pregunta, porque no sé si te has enterado de lo de Suiza, que han prohibido el burka. Yo no sé. O sea, yo sé que el burka sí que tapa más partes de la cara, pero tampoco estoy muy informada, y es por preguntarte tu opinión sobre esa prohibición. De hecho, he tenido debates muy largos sobre esto. ¿Qué me parece esta ley? Pues no me gusta. ¿Por qué? Porque cada uno es libre de llevar lo que quiere, cuando y donde quiere. Lo que he dicho antes, si tú quieres llevar tatuajes por toda la cara, tú los llevas porque quieres. Y si yo quiero llevar un burka, yo lo llevo porque quiero. ¿Qué pasa detrás de todo esto? Que siempre lo justifican con los atentados terroristas, y realmente siempre
el burka lo dan a ver como puede haber detrás de esa persona, puede estar cualquier persona, o sea, puede haber un terrorista, puede haber un violador, puede haber... Sí, que puede ser cierto, pero también no puede ser cierto. Entonces, por eso no estoy de acuerdo. Claro, yo puedo ser terrorista y no llevar hijab. Claro. O sea, eso Claro. no tendría que condicionar. Exacto. De hecho, muchas personas relacionan los ataques terroristas directamente con el Islam, con los que llevan hijab, con los musulmanes, cuando muchos ataques terroristas ni siquiera han sido por musulmanes. O si lo han sido, no tiene por qué generalizar con toda la comunidad musulmana, porque si yo mato a alguien, no es que todos los musulmanes sean asesinos, y si un cristiano viola a alguien o un español viola a alguien, no todos los españoles son violadores. Sí. Exactamente. Sí. Tenéis que estar sufriendo un montón. Yo no me imagino porque no estoy en vuestra piel, pero es que Sí, tenemos una lucha ahí contra la islamofobia, pero poco a poco. La verdad es que se nota la diferencia de edad. En España yo lo he notado un montón porque los jóvenes, como vosotras y como yo y todo, sí que es verdad que nos relacionamos más, podemos hablar y no hay ningún prejuicio ni nada conmigo o con cualquier joven musulmán. Pero en cambio las personas mayores sí que ya el típico comentario también de que estás en la parada de autobús y te ven un hijab, ay, qué calor, ay, madre mía, porque llevas eso, ay, lo guapa que estaría sin eso. En plan, se nota la diferencia entre las personas mayores que no se han relacionado con musulmanes y las personas jóvenes que sí que se han relacionado con musulmanes. Sí. Bueno, yo ya si no tenéis ninguna pregunta más relacionada con esto, a mí me gustaría acabar con una que me parece que resume muy bien todo el debate en cuanto a identidad religiosa. Y es que si tú crees que eres musulmana por convicción, porque toda tu familia lo es o porque está vinculada a tus raíces, o por el contrario, crees que lo eres por decisión propia, porque te sientes identificado con ella. Que me parece que ya lo has respondido antes, pero bueno, en plan, si lo Sí. puedes explicar un poco más. Sí. A ver, yo os cuento un poco de mi historia. Yo vine aquí a España con un mes. Nada más entrar a un colegio, entré a un colegio cristiano católico de monjas, de hecho. Iba con uniforme y todo. Y teníamos obligadas a estudiar la religión. Y dentro de la religión pues, también estudiábamos el Islam, el judaísmo, budismo, distintas religiones. Entonces, sí, he leído la Biblia, he leído el Torá, he leído el Corán, he leído muchísimo sobre las demás religiones, pero ¿en cuál me identifico más? En el Islam, por eso lo he elegido. Yo sí que he tenido la opción de leer otras religiones y aprender sobre ellas, informarme de la cultura, de la religión, de todo. Y he elegido por decisión propia el ser musulmana. En cambio, por ejemplo, no porque mis padres sean musulmanes, yo he sido musulmana. Que sí, que lo ha vinculado para conocer el Islam. Puede que mis padres, si hubiesen sido cristianos, yo hubiese sido cristiana, pero luego al entrar a un colegio de monjas y tal, y haber estudiado un poquito del Islam, me hubiese interesado más sobre eso y hubiese cambiado de religión. sí. Vale, pues yo creo que hasta aquí las preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, nos ha servido yo creo que un montón a todas y ojalá que algún día se acaben sobre todo los prejuicios y pues que no os tengáis que sentir así, igual que el resto de, a lo mejor nosotros como cristianos no nos lo sentimos. Así Espero. que muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada, chicas, un placer.